grandes voladores del mundo no fueron aves. Remontaron los cielos 60 millones de años antes de la primera ave conocida y luego desaparecieron, dejando someras claves de cómo vivieron. Estos fueron los pterosaurios, también conocidos como pterodáctilos. Estos reptiles voladores eran primos de los dinosaurios. 65 millones de años después que desapareció el último pterosaurio, los científicos se preguntan, ¿cómo aprendieron a volar los reptiles? Paleolítico, el vuelo de los pterosaurios. En las costas del mar de Niobrara, hace 85 millones de años, un joven pterosaurio extendía sus alas para su primer vuelo. Con alas de casi 6 metros de ancho, buscaba su primera presa debajo de las azules aguas. En las quietas aguas azules del mar Niobrara, los esqueletos llegaron al fondo y se fosilizaron sin que los tocaran las corrientes. Hoy día, todo lo que queda del mar Niobrara es un lecho calizo de polvo de piedra que va desde Dakota del Norte hasta Nuevo México. Es uno de los pocos lugares en América donde se encuentran fósiles de pterodáctilos. Como los dinosaurios, los pterodáctilos eran reptiles más parecidos a los lagartos que a las aves. Y así como aves, los pterodáctilos podían volar. Entre los últimos de estos reptiles voladores estaba el pteranodeno. El paleontólogo Chris Bennett ha pasado miles de horas estudiando los fósiles de pterosaurio en los lechos calizos del Niobrara en el oeste de Kansas. Hace 85 millones de años, este pudo estar en el fondo de un océano, a 200 metros de profundidad. Vino desde el océano Ártico al Golfo de México. La playa más cercana estaba a unos 200 kilómetros de aquí. El océano estaba lleno de unos enormes mosasaurios y lagartos marinos, como también tortugas, plesiosaurios y todo tipo de peces. Y encima estaba el pteranodeno volador. Un día típico en la vida del pteranodeno pudo haber sido volar sobre este mar del Niobrara, remontándose en el aire, aleteando de vez en cuando para poder ganar altura y así continuar. Pero más que remontarse por el aire, como lo harían muchas de las aves marinas modernas de hoy día, ellos perseguían cardúmenes de peces para alimentarse y probablemente pasarían la mayor parte de su tiempo alimentándose. Por la noche es posible que descansaran en la superficie del mar, como los albatros de hoy. Hace más de 125 años, 1100 fósiles de pteranodeno se han encontrado enterrados aquí. En el otoño de 1870, el área fue explorada por el eminente paleontólogo de J. O.C. Marsh y su partida de caza al estilo del lejano oeste, con rifles y navajas Bowie. En las épocas de los pioneros de la paleontología, las fotos eran magníficos recuerdos para enviar a los amigos en el este. Así también fueron los fósiles de pteranodenos. El descubrimiento del pteranodeno de Marsh abrió un nuevo capítulo en la historia de los pterosaurios. Los pterosaurios no eran dinosaurios. Según lo determinan los paleontólogos, los pterosaurios descendieron de unos pequeños reptiles livianos de 4 patas que vivieron hace alrededor de 250 millones de años. Durante 225 millones de años, los pterosaurios fueron unos excelentes voladores. Los pterosaurios vinieron en 2 ondas revolucionarias. Los primeros se llamaron Rhamphorhynchus, que significa nariz puntiaguda curvada. Sus fósiles revelan que eran apenas del tamaño de las palomas. El Rhamphorhynchus tenía cabeza larga, huesuda y llena de dientes que probablemente utilizaba para pescar sumergiéndose en el agua. Estos primeros pterosaurios tenían largas colas estabilizadoras, como la cola de un cometa.
Su forma era definitivamente evolucionada. Los 4 dedos en cada mano se volvieron mucho más largos que su cuerpo entero y soportaba un ala. Los otros dedos, de tamaño normal, se desarrollaron en garras. Los primeros Rhamphorhynchus datan de más de 200 millones de años. Hace unos 250 millones de años evolucionaron en una gran variedad y cubrieron el planeta. El fósil conocido del Rhamphorhynchus vivió durante 50 millones de años hace 230 a 180 millones de años. Por razones desconocidas del porqué, hace 180 millones de años, al desaparecer el Rhamphorhynchus, un segundo nivel de pterosaurios, el pterodactiloide, apareció para llenar la brecha. Estos irrumpieron en un grupo extraño y diverso. Los primeros fueron del tamaño de los petirrojos, pero hace más de millones de años algunos crecieron casi del tamaño de un aeroplano de 2 alas, con alas de casi 12 metros. Pesaban desde unas cuantas onzas hasta 200 libras. La mayoría perdió los dientes, pero otros desarrollaron hileras de cerdas, tal vez para filtrar el alimento del agua. Los modelos más nuevos, los pterodactiloides, tenían cabezas más grandes coronadas con enormes crestas que podían doblar el tamaño de sus cuerpos. Los huesos de sus cabezas se volvieron muy livianos y sus cuellos como de aves flexibles y fuertes. Las colas se convirtieron en pequeños muñones que ya no servían para volar. La pérdida de la larga cola dio pie para un importante cambio en los reptiles voladores. Sin ella dependían más de unos aditamentos como alas para compensar los cambios de las corrientes de aire durante el vuelo, comportamiento que implicaba mayor inteligencia que los primeros Rhamphorhynchus. Los científicos definen 2 tipos de vuelo, remontarse y aletear. El vuelo para remontar, que depende de las corrientes y las brisas, requiere menor energía que el aletear activo. Como los murciélagos y las aves, los pterosaurios tenían esqueletos que acomodaban los grandes músculos de vuelo que controlaban sus descomunales alas. El paleontólogo Bob Baker cree que su desarrollo muscular indica que los pterodáctilos fueron voladores más fuertes. Si analizamos los pterodáctilos, en la pata trasera, en la pata delantera, en el torso, no existe animal que haya evolucionado un sistema más completo para volar. Todos, casi cada onza de músculo está atado a los músculos voladores y eran extremadamente sofisticados, muy fuertes y voladores. Se necesitan una enorme energía y una fuerza muscular para semejante aleteo. Ello requiere un metabolismo sofisticado, un metabolismo de sangre caliente. También se necesita un cerebro ágil y sofisticado. Los científicos creen que los pterosaurios poseían los dos. La capacidad de los pterosaurios para volar estaba aumentada por un peso liviano, pero con un esqueleto muy fuerte. Kevin Padian, paleontólogo de Berkeley, es experto en la evolución del vuelo y la anatomía de los pterosaurios. Lo primero que uno conoce de los huesos de los pterosaurios es que los tienen más delgados que cualquier vertebrado. Este es completamente plano, tan plano como una tortilla. Parece como si hubiera sido aplanado por un tráiler de 18 llantas en esa época prehistórica. Este hueso viene del antebrazo y está completamente aplanado. La pared del hueso es tan delgada que tiene las mismas dimensiones de la pared de un dere. Un dere es una de esas cosas que uno coloca al final de las toallas de papel. El elemento de cartón que está en la mitad es casi igual, excepto que no tiene nada en la mitad. Es decir, que está completamente llena de aire, completamente plana. Y las paredes del hueso son muy delgadas. Ustedes pensarán que esto hace que el hueso sea muy débil, pero ya revisamos esto con algunos ingenieros de Stanford. Estamos trabajando con ellos y nos demostraron que, en efecto, el gran diámetro de este brazo es lo que lo hace tan fuerte en realidad. A pesar del centro hueco, el grueso de las paredes de los huesos de los pterosaurios les permitía soportar las fuerzas del vuelo. Los cálculos demuestran que los huesos de los pterosaurios son hasta 86% más fuertes que los huesos de los mamíferos similares. Los científicos coinciden en que hasta el enorme pterosaurio podía volar. ¿Pero cómo? Hace 200 millones de años, un gran océano cubrió esta área del sur de Alemania. Los animales vivientes en esa playa caían, morían y quedaban enterrados en los finos y cenagosos depósitos. Durante millones de años, estos depósitos endurecieron hasta convertirse en un suave limo. Durante siglos, este limo ha servido para hacer azulejos y piedras para artistas. Pero a finales de los años 1700, algo insólito ha salido de esta cantera. Un extraño y retorcido fósil con el cuerpo y la cabeza de lagarto. Sus dedos largos y curvos
eran simplemente incomprensibles, casi parecidos a los de un dragón. Aterrizó como lo hacían en esa época los fósiles interesantes, en el escritorio del brillante anatomista francés Georges Cuvier. Si cobrara vida, escribió, el fósil no tendría semejanza alguna con el mundo moderno. A principios de los años 1800, época que nada conocía de extinción, la teoría de Cuvier fue revolucionaria. Fue la simiente de una idea que sería un principio fundamental para la teoría de la evolución. Cuvier llamó a la criatura pterodáctilo, o dedo alado. Para él era claro que este último hueso dactilar extraordinariamente prolongado hubiera servido de apoyo a algún tipo de ala. Los científicos trataron de explicar cómo un reptil primitivo pudo atreverse a tener el poder de volar. El veredicto fue que sencillamente podían volar. De lo contrario, todavía estarían por aquí. A principios del siglo, el geólogo inglés H.G. Shelley escribió un popular libro llamado Dragones del Aire. Después de estudiar los pterodáctilos durante décadas, Shelley arguyó que ellos eran voladores extraordinariamente sofisticados y de sangre caliente. Sus opiniones no evitaron que los pterodáctilos cayeran en desgracia. La ciencia decidió que el primer experimento en vuelo diferente a los insectos era un error abismal. El vuelo en la oscuridad del pterosaurio duró casi 50 años. Luego, una generación de científicos surgida en la imagen de Hollywood de estas criaturas les daría una mirada refrescante. Los pterosaurios fueron de errores de evolución a pioneros de vuelo. Fue la primera vez en la Tierra que un animal distinto a los insectos desarrollara la capacidad de volar. Los predecesores de estos reptiles alados aparecen casi al mismo tiempo que los primeros dinosaurios, hace 255 millones de años. Paul Sereno halló algunos de los primeros fósiles que se han descubierto, recabando entre el árbol genealógico de los dinosaurios y ahora bastante probable de los pterosaurios. Y así pensamos que los pterosaurios no son dinosaurios modificados, pero que salieron de una clase de reptiles diferentes casi del mismo tipo. Si uno va al árbol genealógico de los dinosaurios y retira todo el árbol, los pterosaurios no aparecerían, estarían por fuera. Los científicos no tienen nada con que comparar los pterosaurios. Los únicos animales vertebrados que vuelan son las aves y los murciélagos. Desde el siglo XIX, los paleontólogos creen que las alas de los pterosaurios eran como las de los murciélagos, de piel, que se extendían entre 4 dedos alargados y sus pies. Las alas de los murciélagos anexadas a sus patas traseras, que hace a los murciélagos unos voladores fuertes, les representan un estorbo tan pronto están en tierra. En el suelo, los murciélagos pueden caminar en 4 patas, levantando pesadamente sus alas del piso. David Apuin sostiene el punto de vista de los pterosaurios como murciélagos. Básicamente, las extremidades traseras se extienden a ambos lados y los pies son como volteados hacia la derecha, así. Y los miembros posteriores bajaban y tenían 3 pequeños dedos y tenazas en los extremos, allí. Y las colocaban en el suelo y tenían un enorme dedo en el ala que se extendía todo alrededor atrás. Y se movían más bien lento y muy laboriosamente. Recuerden que tenían membranas en las alas, sujetas a sus miembros posteriores y que iban entre estos. Así que se movían muy lenta y laboriosamente. Y no se movían muy rápido cuando estaban en el suelo. Otros científicos creen que los pterosaurios tenían 2 patas como aves, con estrechas alas pegadas a las piernas, dejando sus 2 patas traseras libres para caminar. El paleontólogo Kevin Padian lo demuestra. Los pterosaurios caminaban como las aves y los dinosaurios. La razón por la cual lo sabemos es que tenían sus pelvis y sus extremidades posteriores como los pies de los dinosaurios y las aves. El hueso principal de la cadera, el fémur, salía directo de una unión como esta, bastante parecido a nuestro fémur. Ahora, si miramos nuestro fémur, vemos que tiene una bola grande y una articulación. Podríamos pegar nuestras piernas así y podríamos caminar así, pero en realidad no lo hacemos. ¿Cómo saberlo? En los pterosaurios y en las aves había este fémur que salía así y tenían una articulación de rodilla aquí, tenían unos largos huesos en las tibias, tenían tobillo que hacía las veces de bisagra, así en esta dirección. Así que tenían que caminar más o menos así, muy similar a las aves. Y también caminaban en la punta de los pies, colocaban un pie frente al otro con los dedos hacia adentro, como las aves, como los dinosaurios. El registro del fósil no contiene una huella de tejido suave perfectamente conservado que pudiera responder el interrogante de una anatomía como de ave o murciélago. El paleontólogo Chris Bennett cree que esa comparación con las aves y los murciélagos nunca podrá explicar suficientemente los interesantes fósiles de los pterosaurios.
Podemos aprender de los pterosaurios comparando sus hábitos con los de los animales voladores, las aves y los murciélagos. Pero también creo que los pterosaurios son tan diferentes de las aves como de los murciélagos, y posiblemente tan diferentes de esos dos como las aves y los murciélagos entre sí. Pienso que los pterosaurios son los pterosaurios. Aunque nuestra visión de los pterosaurios ha cambiado con la nueva evidencia, se han colocado en nuestra imaginación como nunca antes. Bob Baker ha seguido la trayectoria de los pterosaurios a través de la ciencia y cultura popular. Me gustan los pterodáctilos. A muchos le gustan los pterodáctilos. La forma como la ciencia ha visto los pterodáctilos ha ido en círculo. La idea más emocionante acerca de los pterodáctilos es esta: ver una película con buenos pterodáctilos, ver a King Kong. ¿Recuerdan el pteranodeno que quiso devorarse a Fay Wray? Ese pterodáctilo enorme, grande, negro, agresivo y feo que sale y toma a Fay Wray. Ella grita y King Kong la salva. Ahora descubrimos algo terriblemente obvio. Los pterodáctilos no eran grises. Ellos no eran feos ni parecidos a negros murciélagos ni a monstruos. En 1972 apareció un pterosaurio en las tierras malas de Texas que mantendría ocupada a la comunidad científica. Un gigante con un nombre difícil de pronunciar, el Quetzalcoatlus. Recibió su nombre por la deidad azteca que se representa como una serpiente emplumada. Conocido a través de un solo y enorme hueso del ala fosilizado, el Quetzalcoatlus fue uno de los últimos y tal vez el más grande de los reptiles voladores. Vivió hace aproximadamente 70 millones de años, en el período Cretáceo, al final de la era de los dinosaurios. En el Cretáceo, el área que es ahora el Big Bend, en Texas, era una llanura inundada, alimentada por un sistema fluvial. El paisaje era arenoso y con pocos árboles. El Quetzalcoatlus se alimentaba sumergiéndose en las aguas poco profundas, buscando cangrejos y moluscos que quebraba con su fuerte y desdentado pico. El Quetzalcoatlus también pudo haber vivido como un cuervo, comiendo carroña de los animales que se ahogaban. En pleno vuelo, el Quetzalcoatlus pudo haber sido del tamaño de un avión militar, con alas que medían hasta 12 metros y pesaba casi 100 kilos. Pero el descubrimiento volvió a despertar un antiguo interrogante. ¿La evolución le jugó una mala pasada a los pterosaurios, haciéndolos demasiado grandes para volar? En 1985, Paul MacCready, ingeniero aeronáutico, y un grupo de científicos intentaron lo imposible: construir un modelo volador del pterosaurio más grande del mundo. El Quetzalcoatlus sería el más grande de los animales voladores de todos los tiempos, si hubiera podido despegar del suelo. Los prototipos de MacCready, diseñados como planeadores, se lanzaron con facilidad. Pero no tuvieron éxito. MacCready se fijó en la naturaleza. Las alas que se desplegaban tenían que ser la respuesta. En lugar de músculos, MacCready empleó motores computarizados para simular el vuelo del Quetzalcoatlus. El reptil robótico de 22 kilos podía aletear y girar las alas, extender los dedos e inclinar la cabeza para compensar las condiciones del viento. ¿Pero podía la tecnología reproducir lo que perfeccionó la naturaleza? A fines de 1985, en el Valle de la Muerte, en California, el Quetzalcoatlus hizo su primera aparición. Y por primera vez en 65 millones de años, la sombra de un pterosaurio cruzó la Tierra. Aunque el modelo del Quetzalcoatlus de MacCready era de la mitad de su tamaño y una cuarta parte del peso del pterosaurio vivo, probó que el diseño del cuerpo del gigante lo convirtió en un poderoso volador. Los pterosaurios sobrevivieron durante más de 150 millones de años durante toda la era de los dinosaurios. Como los dinosaurios, hace 65 millones de años desaparecieron.
Algunos científicos han sugerido que los altos vientos produjeron un cambio en el clima al final del Cretáceo, lanzando literalmente al pterosaurio a la extinción. Algunos suponen que simplemente fueron competidos por las aves. Pudo haber sido un asunto de tamaño. Cuando los pterodáctilos sufrieron su extinción final, eran realmente grandes. Estaban en esa zona superior de las grandes criaturas móviles que se extinguieron. Las aves, mientras tanto, incluyeron una gran variedad de pequeñas y grandes especies, así que superaron la extinción y sobrevivieron. Estaban más allá del umbral. Los pterodáctilos, aunque estaban más allá del umbral, quedaron por fuera. Solo en la imaginación de la ciencia el pterosaurio oscurece los cielos. Lo que aprendemos acerca de estos Goliaths de las tinieblas, no de nuestro reino, sino de ellos. Un oscuro y confuso mundo que nosotros solo imaginamos.